Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero hablar sobre los masones, el famoso tema de la masonería. En primer lugar, quiero comentarles que el origen del término masón es una palabra que proviene del francés maçon, que lo podríamos traducir como albañil o constructor, que inicialmente no tuvo el significado que uno actualmente le da al concepto de masón, y que con el tiempo se fue modificando y se fue yendo de un lugar a otro, digamos, el uso del término. Le decía que masón significa albañil y significa constructor, porque eran los albañiles, supuestamente los albañiles o los constructores que estaban encargados de justamente la construcción de las catedrales góticas del siglo XIII, fueron los primeros masones. Pero, sin embargo, también hay historias que cuentan o tienen la hipótesis de que probablemente los masones existieron mucho tiempo antes. Incluso en el antiguo Egipto, las personas que se encargaron de construir las pirámides fueron los primeros masones. También, de la misma manera, se atribuye a los caballeros templarios en esto de ser los primeros masones, y también a uno de los constructores del rey Salomón, encargado de la construcción del templo de Jerusalén, ¿sí? Bueno, eso como introducción del concepto de masón. Luego, con el correr de los siglos, estos grupos de masones fueron incorporando gente que se dedicaban o que le dieron una impronta más intelectual al grupo o a esa hermandad, ¿sí? De tal manera que los masones empezaron no solo a ser un grupo de albañiles y de constructores, sino además de intelectuales, de personas que eran expertas en alguna ciencia, en algunas artes. Y la masonería empezó a convertirse en otra cosa, que es más o menos lo que nosotros conocemos actualmente, que es una hermandad, una logia, que supuestamente esta hermandad y esta logia lo que buscan es, o tienen como objetivo la adquisición de conocimiento, llegar a la verdad. También tienen como objetivo alcanzar que la humanidad alcance la libertad, que la tolerancia también es un valor que es muy defendido por la masonería, ¿no? Tal es así que en el siglo XVIII, en Inglaterra, en el año 1717, se crea una hermandad de masones que tienen muchas de estas características y de estos valores. Por otro lado, también es importante comentar que estos masones del siglo XVIII, me refiero, estaba integrado por muchas celebridades, ¿no? Por ejemplo, con el famoso científico Isaac Newton, personas muy importantes y relevantes de la política como el mismísimo Franklin, Washington, y en el caso de América, Bolívar, Belgrano. Es decir, que la masonería empezó a tener un alcance y una relevancia muy grande. Hay que decir también que en el siglo XVIII también coexistían los Illuminatis, pero los Illuminatis se disuelven en el siglo XVIII, y aunque coinciden en algunas cosas, no son exactamente lo mismo, ¿no? Y otra curiosidad que podríamos agregar a esto es que en el siglo XVIII, además de los masones y además de los Illuminatis, también se da una importante corriente filosófica y cultural que se llama la Ilustración, que también tenían como ideales la libertad, el conocimiento, el desarrollo del ser humano en todo sentido: político, moral, intelectual, científico, técnico, ¿sí? En síntesis, tanto los masones como esta gente de la Ilustración o del Iluminismo buscaban o pretendían alcanzar un desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Digamos también que los masones tienen cierta simbología,
Por ejemplo, lo que caracteriza a los masones o a la masonería es un compás y una escuadra y una G, la letra G. Se dice que el compás y la escuadra básicamente están simbolizando o están significando que hay una mirada o hay una impronta matemática y geométrica en todo esto. Y esto tiene que ver porque también en los masones está la creencia de que hay un gran arquitecto del universo, ¿no? Esa G, algunos piensan que es una G de geometría. No sé, si lo vemos en inglés, pues esa G puede significar God, Dios. Pero básicamente la creencia es que Dios es un matemático, un geómetra, y por eso los símbolos de los masones son un compás y una escuadra, ¿sí? Dicho de otra manera, el Dios o la entidad divina que conciben los masones no es un Dios ignorante o no es un Dios que no sabe lo que hace. Al contrario, es un Dios que él mismo nos ejemplifica con su pericia matemática y geométrica de qué está constituido el universo. Por eso les decía yo hace un momento que uno de los científicos más célebres perteneció a la masonería, ¿no? Como es Newton, e incluso dedicó su vida entera, luego de hacer grandes hallazgos científicos y grandes aportes, dedicó su vida entera a todo esto. Bueno, también es sabido que el billete de dólar estadounidense también utiliza mucho estos símbolos masones. Por ejemplo, el famoso ojo que todo lo ve, ¿no? Que está en el billete, en algunos billetes de dólar. Y también tiene inscrito una frase en latín que dice Novus Ordo Seclorum. Que la traducción sería el nuevo orden de los tiempos, ¿sí? Eso dice en el dólar. Esto quiere decir que en el nacimiento de la nación estadounidense ya había muchos elementos provenientes de la masonería, y eso se lo puede demostrar con muchos documentos. Y hasta nuestros tiempos también todavía siguen en pie muchas especulaciones en torno a la masonería y a los círculos de poder, básicamente. Ahora bien, uno debería hacerse la pregunta: ¿y cuánto de verdad hay en todo esto y cuánto de mito? Y bueno, y hay un poco de las dos cosas. Esto quiere decir que en la actualidad hay mucha gente que siente mucho rechazo hacia los masones o hacia la masonería porque la consideran una secta. Otros, en cambio, sostienen que detrás de la masonería o la masonería no es otra cosa que un grupo de personas que conspiran. Es una teoría conspirativa, digamos, esta que voy a decir ahora, que es un grupo de personas que conspiran para someter a la humanidad en una especie de, entre comillas, dictadura global, donde ellos imponen ciertos valores, cierta manera de ver las cosas y cierto estilo de vida. Tal es así que se le atribuye, o se le atribuyó históricamente a los masones, ser una especie de hermandad o de logia judía comunista, hace 100 años, ¿no? Y también hay un libro muy famoso que yo recomiendo leer, que se llama Protocolos de los Sabios de Sion, que justamente en ese libro se trata de cómo se especula de que los judíos están tramando una especie de plan global para dominar el mundo. Bueno, básicamente es lo mismo que se le imputa a los masones. Por otro lado, también, no sé si el público que me está viendo habrá escuchado del Club Bilderberg, que es un club que se dice, que está compuesto por las gentes más millonarias del planeta y que se reúnen de tanto en tanto para maquinar cómo van a seguir manteniendo su poder y manteniendo sumisos a la población global, digamos. Así que en síntesis, lo que podemos decir es que el tema de la masonería es muy interesante, apasionante, porque está mezclado y atravesado
por cuestiones místicas, metafísicas, científicas también, matemáticas podríamos agregarle, pero también tiene mucho de especulaciones conspirativas que no son demostrables. Ojo, ¿no? Aquellos que creen en las teorías conspirativas no son demostrables, son especulaciones, pero tal vez por eso son muy atractivas y muy interesantes, ¿no? Están rodeadas de mucho misterio. Bueno, creo que eso sería suficiente por ahora. Espero que les haya interesado el tema de los masones. Y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad, en el próximo video. Adiós.